Muy pero muy buenos días, ¿qué tal amigas y amigos? Una feliz y bendecida mañana para todos. Qué gusto saludarles, qué bueno estar con ustedes en este nuestro encuentro dominical. Y para hoy domingo hemos preparado este tema, un enemigo que nos detiene. Estaremos descubriendo quién es este enemigo. Un enemigo bastante peligroso que de no identificarlo, que de no vencerlo, escuche esto, nos podría impedir alcanzar bendiciones de parte de Dios. Este enemigo, de no vencerlo, nos podría hacer dudar de las promesas de Dios. Este enemigo nos podría impedir alcanzar todo nuestro potencial. Y estoy seguro que usted no quiere eso para su vida. Usted quiere tomar las promesas de Dios. Usted quiere tomar las bendiciones que Dios tiene para su vida. Usted quiere alcanzar y desarrollar todo su potencial. Como estoy seguro que es lo que usted quiere, que es lo que todos queremos, entonces vamos a descubrir cuál es ese enemigo y vamos también a dar a conocer hoy promesas y herramientas muy prácticas, armas poderosas en Dios para destruir este enemigo. Así que le invito para que me acompañe en los siguientes minutos porque ese es el tema que vamos a tocar hoy. Un enemigo que nos detiene. Recuerde, mi amiga y mi amigo, que hay un grupo, una red de intercesores alrededor del mundo, personas que están orando por ustedes hoy, personas que están orando por ustedes en el transcurso de la semana, personas que están orando no solo por las necesidades de ellos, porque son personas que también tienen necesidades, tienen peticiones, que también oran por su familia, que también tienen muchas necesidades, pero apartan un tiempo para orar por ellos, por sus familias, pero también lo hacen para orar por usted, para orar por otros. Son intercesores. Así que escríbanos si desea que le apoyemos en oración nosotros y la red de intercesores. Escríbanos al chat, díganos el por qué quiere que oremos, que vamos a orar por usted. Muy bien, vamos a entrar, mi amiga y mi amigo, con el tema el día de hoy. Un enemigo que nos detiene. Le pedimos primero al Espíritu Santo de Dios que Él, como inspirador de esta palabra, nos hable y que nosotros hoy dispongamos nuestro corazón como buena tierra para que esa semilla germine y dé fruto al 100%. Un enemigo que nos detiene. Ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Como lo decíamos hace algunos instantes, un enemigo que de no vencerlo nos podría impedir alcanzar bendiciones de Dios. Un enemigo que podría debilitar nuestra fe. Un enemigo que nos podría hacer dudar de las promesas de Dios. Un enemigo que nos impediría alcanzar todo nuestro potencial. Un enemigo que nos impediría alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Y sabe cómo se llama ese enemigo? Ese enemigo se llama el temor. Pregúntese solo o hágase la siguiente pregunta y respóndala usted mismo. ¿Cuántas cosas hemos dejado de alcanzar por temor? ¿A cuántos proyectos no nos hemos lanzado por temor? ¿Cuántas oportunidades que Dios ha puesto en nuestro camino las hemos dejado escapar por temor? ¿Se da cuenta? El temor, el miedo es algo sumamente peligroso porque nos impide recibir lo bueno que Dios tiene para nuestra vida. Ahora permítame hablarle en los siguientes minutos, ya conociendo que el enemigo, el cual puede debilitar nuestra fe, el cual puede destruir nuestro potencial, se llama el temor. Entonces permítame hablarle en los siguientes minutos de 4 razones, 4 motivos por las cuales el temor podría llegar a nuestra vida. Y escuche, porque este es el primero. Esta es la primera razón por la cual el temor muchas veces toca nuestra puerta, toca nuestro corazón, toca nuestra mente. Nosotros le abrimos y se queda viviendo allí. La primera razón por la cual el temor llega a nuestra vida es por la falta de fe, por la poca fe o por la pérdida de la fe, que son 3 cosas totalmente diferentes. El no tener fe, el perder la fe o el tener poquita fe. Hay una historia bien interesante en Mateo capítulo 14 del verso 22 en adelante. Allí nos habla de una historia de Jesús con sus discípulos.
Y esta historia que les voy a contar se da el mismo día de la multiplicación de los panes. Ese día Jesús estaba rodeado de mucha gente. Se habla de cerca de 15,000, 20,000 personas que recibieron ese día alimentación de parte de Jesús. Jesús estaba rodeado, repito, de muchas personas. Y Jesús le dice a sus discípulos, mire, ¿por qué no suben a la barca? Se van hasta la otra orilla del lago. Adelántense un poco, tomen el barco, vayan hasta la otra orilla del lago. Yo me voy a quedar aquí despidiendo a la gente y más tarde nos vemos. Los voy a alcanzar más tarde. Como decimos aquí en Colombia, más tarde le caigo. Cuando toda la gente se había ido, dice la Biblia que después de que él los despidió a todos, Jesús aprovechó que estaba solo y se fue a orar a un cerro. Y oró hasta que cayó la noche. Y dice que mientras todo eso acontecía, estaban los discípulos allí en el mar o en el lago, estaban tratando de pasar al otro lado. Y dice la Biblia que se desató una fuerte tormenta. El viento se levantó y empezaba a golpear con fuerza la barca donde estaban los discípulos. El viento levantaba unas olas impresionantes. El agua trataba de meterse al barco y parecía todo como que el barco se fuera a quebrar, como que ellos estaban a punto de naufragar allí en medio de ese lago, un gran lago. Recordemos que los discípulos eran pescadores expertos, eran personas que estaban acostumbrados a ese tipo de situación, pero dice que ellos estaban atemorizados. Para que unos pescadores expertos se atemorizaran es porque de verdad la tempestad y el viento era muy fuerte. Ellos realmente estaban asustados. Se dice que era alrededor de las 3 a las 5 de la mañana. Todo estaba muy oscuro. Mientras los discípulos estaban tratando de luchar para estabilizar la barca, para no naufragar en pleno lago, dice que Jesús se acercó ante ellos caminando sobre el agua. Escucha eso. Jesús se acercó a la barca caminando sobre el agua. Y dice el verso 26 algo bien interesante que quiero que se quede en mente. Dice que los discípulos vieron a Jesús, pero no lo reconocieron. ¿Está escuchando eso? Por favor, no se me pierda de allí. Quédese allí. Dice que los discípulos vieron a Jesús caminando, pero no reconocieron quién era. Y dice que se llenaron de miedo y empezaron a gritar: ¡un fantasma, un fantasma! Y dice que enseguida, en medio del susto de ellos, Jesús le dice a los discípulos: tranquilos muchachos, cálmense, no se desesperen, no se angustien, soy yo, no tengan miedo. Jesús estaba caminando en medio del mar, pero recordemos que el mar estaba, como decimos en Colombia, picado. Se estaban levantando unas olas muy fuertes, estaba golpeando la barca, había una tormenta y sobre esa tormenta estaba Jesús caminando. Los discípulos estaban luchando para que la barca no se hundiera. Estaban asustados cuando de un momento a otro ven a alguien caminando sobre el mar y pensaron ellos que era un fantasma. Ellos a lo mejor pensaban, y lo he dicho en otros devocionales y en transmisiones anteriores, que a lo mejor ellos pensaban que estaban en las últimas y el hecho de ver un fantasma lo estaban viendo de pronto como una señal de algo malo, una señal de algo que no era bueno, como si la muerte se estuviera acercando ante ellos y se asustaron y por eso empezaron a gritar. Estaban desesperados, angustiados, temerosos. Pero vino la palabra de parte de Jesús: cálmense, soy yo, no tenga miedo. Mire, mi amiga y mi amigo, muchas veces a usted y a mí nos sucede así en la vida. Nos enfrentamos a situaciones que quieren golpear nuestra vida. Se levanta el viento, se levanta una ola que quiere derribar nuestra barca. Y se levanta una ola tras otra, así como en el mar, que se levanta una ola y va saliendo una y llega la otra. Muchas veces nos sucede así en la vida. Se levanta un problema en casa,
luego se suma una enfermedad, luego se suma una pérdida, se suma la crisis económica, se enfrenta un problema aquí, otro problema allí, y empezamos nosotros a decir, pero por Dios, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo voy a salir de esta situación? Y levantamos la mirada al cielo y decimos, Señor, ¿cuándo se van a acabar los problemas? Soluciono uno y aparecen dos o tres. Muchas veces nos sucede así en la vida. Y nos sentimos también como se sentían los discípulos, lidiando con olas, una tras otra y tras otra. Y cuando esto sucede, mi amiga y mi amigo, si usted y yo no andamos de la mano con Jesús, si usted y yo no estamos reconociendo a Jesús en medio del problema, si usted y yo en medio de la situación no nos hemos relacionado con Jesús, entonces lo que va a suceder es lo mismo que le sucedió a los discípulos. Ellos no lo reconocieron, su fe se debilitó y esa falta de fe hizo que se llenaran de temor. Recuerde lo que dice la Biblia. Dice que ellos no lo reconocieron, pensaron que Jesús era un fantasma. Tenga esto en mente, mi amiga y mi amigo. Cuando usted y yo olvidamos quién es Dios, cuando usted y yo nos olvidamos de buscar a Dios, entonces no lo vamos a reconocer en medio de las situaciones difíciles. Y vamos a pensar que estamos solos en medio de la situación. Y si nuestra fe se debilita, nos llenamos de miedo, nos llenamos de temor. Igual que le pasó a los discípulos. Ellos no reconocieron a Jesús, estaban pasando una situación difícil y en medio de esa angustia, el temor tocó a la puerta y se desesperaron. Ellos pensaron que la barca se iba a hundir. Ellos pensaron que iban a morir allí. El temor tocó a su puerta. Repito, una de las razones por las cuales el temor llega a nuestra vida es porque los problemas, la adversidad y la crisis nos toma con una fe débil. Nos toma con poca fe. Eso es algo así como cuando llega un virus, cuando llega una gripa y lo toma usted con las defensas bajitas, lo toma usted débil. Por eso es importante fortalecer las defensas para cuando llegue un virus, para cuando llegue una bacteria, el cuerpo tenga cómo defenderse frente a ese virus que llegó. ¿Y sabe cuáles son nuestras defensas cuando hay problemas, cuando hay crisis, cuando hay tormenta, cuando hay adversidad? Nuestra fe en Dios. Por eso cuando llega el problema, cuando llega la adversidad, si nuestras defensas y nuestra fe está débil, entonces el temor se va a apoderar de nosotros. Eso le pasó a los discípulos. Ellos no reconocieron a Jesús en medio de la situación. Se llenaron de miedo y empezaron a gritar. Y tuvo que venir Jesús con una palabra a calmarlos. Y les dijo, tranquilos, no tengan miedo, que soy yo, no teman. Y dice la palabra que a partir de ese momento todo estuvo más tranquilo. Escucha esto, todo estuvo más tranquilo, pero en el corazón de los discípulos, no en las circunstancias, no en el problema, porque el problema continuaba. Jesús les dio una palabra y les dijo, tranquilos muchachos, cálmense, soy yo. No tengan miedo. Jesús les dio una palabra, pero la tormenta no cesó. El viento no dejó de soplar. Las olas no dejaron de golpear la barca. Jesús les dio una palabra, pero una palabra que traía tranquilidad al corazón, traía paz al alma, paz a la mente, paz al espíritu, paz al corazón, paz a las emociones, paz a todo el ser en medio de la situación difícil. Repito, la tormenta seguía, los vientos continuaban, las olas seguían azotando la barca, la situación siguió igual, pero con una diferencia. Los discípulos tenían una palabra de parte de Cristo y la palabra era que estuvieran tranquilos, que Él estaba allí con ellos y que por esa razón no debían tener miedo. Repito, y quiero machacar esto porque es importante tenerlo en la mente. Allí no se calmó la tempestad, allí no se calmó la tormenta, allí no cesaron las olas. Allí Jesús les dio una palabra de esperanza. Mi amiga y mi amigo,
Puede que la tempestad continúe en su vida el día de hoy. Puede que en esta transmisión usted todavía tenga problemas, adversidades, situaciones difíciles. Puede que al terminar la transmisión usted siga con el mismo dolor, con la misma enfermedad, con el mismo problema, pero con una diferencia. Y es que a partir de hoy tenemos una palabra de parte de Dios. Y la palabra es que no debemos desesperarnos, que no debemos dar gritos de angustia, que no debemos llenarnos de temor. Porque la palabra que tenemos hoy de parte de Jesús es: tranquilos, yo estoy contigo. No tengas miedo. Tranquilo, Dios está contigo. No tengas miedo. En medio de la enfermedad, allí en ese lecho, en esa clínica, en medio de esa situación difícil, allí en esa soledad que estás viviendo, en medio de ese problema, en medio de la situación judicial que tendrás que enfrentar esta semana, en medio de la cita que tiene estos días, Jesús dice: tranquilo, yo estoy contigo, no hay por qué tener miedo. Y esa palabra, así no cese la tormenta, así no cese la enfermedad aún, esa palabra nos debe dar fe, esa palabra nos debe alimentar, esa palabra debe sacar de inmediato ese temor. La invitación hoy es para que usted no alimente más ese temor pensando en lo malo de la situación. Pensemos en la palabra poderosa de Jesús para usted y para mí en medio de la situación difícil. Que Él está con nosotros, que Él está con nosotros, que Él está contigo. Y mire, escucha esto, fue tan poderosa esa palabra que dice la Biblia que Pedro se llenó de fe. Y en medio de esa fe de Pedro, Pedro le dijo a Jesús: mira, Jesús, yo también quiero caminar sobre las aguas, yo también quiero ir. Así que si eres tú el maestro, yo quiero ir y hacer lo mismo que estás haciendo. Mire, eso solo lo hace un hombre lleno de fe. Y dice que Jesús le dijo: ven, Pedro, ven entonces, camina también. Y dice que inmediato Pedro bajó de la barca. Imagínate eso, Pedro bajó de la barca. Aún en medio de la tempestad, recordemos eso, la tempestad no había terminado, el viento seguía soplando, las olas seguían golpeando la barca, la situación no era fácil en medio del mar y Pedro se bajó a caminar. Eso lo hace un hombre lleno de fe. Y dice el verso número 30, que cuando Pedro sintió la fuerza del viento, tuvo miedo y empezó a hacer lo que estaban haciendo minutos antes. Empezó a gritar, se estaba hundiendo y empezó a gritar y empezó a decirle: Señor, sálvame, sálvame, Señor, sálvame, Señor. Y Jesús tuvo que estirar la mano y sacar a Pedro y empezar a caminar con él. Mi amiga y mi amigo, al punto donde quiero llegar es este: Pedro salió de la barca porque se llenó de fe. Pedro caminó en el agua porque estaba lleno de fe. Pero Pedro se empezó a hundir porque su fe se debilitó. Tenga en cuenta eso, mi amiga y mi amigo. Pedro salió de la barca porque se llenó de fe, porque sintió al Maestro, porque sintió a Jesús. Pero Pedro se empezó a hundir porque empezó a sentir la fuerza del viento. ¿Quién sabe qué tantos pensamientos pasaron por la mente de Pedro? Un pensamiento tras otro lo empezó a atacar y fue tan fuerte el ataque que empezó a mirar las circunstancias, empezó a mirar el mar, empezó a mirar lo difícil de la situación, sintió la fuerza del viento y dice la Biblia que tuvo miedo y se hundió. Tuvo miedo y se hundió. ¿Cuándo se empezó a hundir Pedro? Cuando sintió la fuerza del viento, sintió la fuerza del viento y se hundió. Sintió la presencia de Jesús y salió del barco. Sintió la fuerza del viento y se hundió, pero salió del barco. Cuando Pedro sintió al Señor y volvió a caminar, cuando sintió la mano de Jesús que lo sacó y siguió caminando. Mire, mi amiga y mi amigo, es un problema, es un grave problema permitir que nuestra fe se debilite. Eso es un problema grave. ¿Y cuándo se debilita nuestra fe?
cuando dejamos de sentir a Jesús. Nuestra fe se debilita cuando dejamos de sentir a Dios. Nuestra fe se debilita cuando empezamos a mirar las circunstancias. Nuestra fe se debilita cuando no reconocemos a Dios en medio de las situaciones difíciles de nuestra vida. Ese fue el gran problema de los discípulos. Ese fue el gran problema de Pedro, que ellos no reconocieron a Jesús y por eso se llenaron de miedo. Y Pedro, porque dejó de sentir a Jesús para sentir el fuerte viento, su fe se debilitó, se empezó a hundir y se llenó de miedo. Esa es la primera razón por la cual el temor se llega a apoderar de nuestra vida. Porque la fe se pierde. Y la fe se pierde cuando dejamos de mirar a Jesús, cuando dejamos de reconocer a Jesús en medio de nuestra vida. Cuando usted deja de sentir a Jesús y empieza a sentir otras cosas, la fe se debilita. Dice el verso 31 que Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro. Pedro volvió a sentir a Jesús. Y dice que siguieron caminando hasta el barco. Y seguían los fuertes vientos y seguían las olas. Y dice que Pedro y Jesús entraron a la barca. Y cuando Pedro entró a la barca con Jesús, Jesús dio una palabra y el viento cesó. Las olas dejaron de golpear el barco. ¿Sabe cuál es el llamado que Dios tiene para usted y para mí el día de hoy con esta historia? Es que no permitamos que nuestra fe se debilite. Y nuestra fe se debilita cuando dejamos de buscar a Dios. Nuestra fe se debilita cuando dejamos de reconocer a Dios. Nuestra fe se debilita cuando dejamos de sentir a Dios. Hay una palabra que quiero que se quede con usted el día de hoy. En medio de los problemas, en medio de la adversidad, recuerde la palabra de Jesús a los discípulos. Tranquilos, yo estoy aquí, no tengas miedo. ¿Cuál es el problema que está enfrentando hoy? Económico, de salud, de familia. ¿Cuál es el problema? La palabra de hoy es: tranquilo, yo estoy contigo, no tengas miedo. Yo de usted estaría escribiendo en alguna parte esa palabra: tranquilo, yo estoy aquí, no tengas miedo. Es la palabra de Jesús para usted y para mí. Tranquilo, yo estoy aquí, no tengas miedo. Tranquilo, yo estoy aquí, no tengas miedo. Escríbalo. ¿Será que alguien lo puede escribir en el chat? Escríbalo, por favor, escríbalo. Pero esa palabra tiene que estar metida en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Mateo capítulo 14, verso 26. Tenga en cuenta ese texto bíblico, mi amiga y mi amigo. Mateo capítulo 14, verso 26, verso 27. Los discípulos se llenaron de miedo. Los discípulos se llenaron de pánico. Tenían un problema, tenían una adversidad como usted la puede tener el día de hoy. Pero hoy Jesús te dice: tranquilo, yo estoy aquí, no tengas miedo. Mateo capítulo 14, versículo 26. Haga suyo ese pasaje el día de hoy en medio de la situación que esté enfrentando. ¿Sabe qué dice Isaías capítulo 41, versículo número 10? Isaías 41, 10 dice: no tengan miedo. No tenga miedo, porque yo, dice Dios, soy tu Dios y estoy contigo. Eso le dice Dios a usted hoy en Isaías 41:10. No tengas miedo, porque soy tu Dios, porque estoy contigo. Y mi mano victoriosa te va a dar fuerza. Mi mano victoriosa te va a ayudar. Mi mano victoriosa siempre te va a dar apoyo. Isaías 41:10. No permita, mi amiga y mi amigo, que su fe se debilite, pensando que está solo en medio de los problemas. Porque una razón por la cual llega el miedo es porque nuestra fe se debilita. Por eso no permita que sus brazos caigan. No permita que su fe se debilite. La segunda razón por la cual el temor llega a tocar nuestra puerta y se queda viviendo allí años enteros, escucha esto, es porque ignoramos el poder que usted y yo tenemos en Dios. Esa es la otra razón por la cual muchas veces el temor llega a nuestra vida. Esa es la otra razón por la cual el temor se apodera de nosotros y no nos deja avanzar, porque ignoramos el poder que tenemos en Dios. Esa es la razón por la cual el temor llega a nuestra vida y dejamos de alcanzar el potencial, dejamos pasar oportunidades, porque ignoramos el poder que tenemos en Dios. Porque empezamos a decir: eso no es para mí,
yo no puedo hacer eso, que lo haga otro, eso de verdad no es para mí, yo no soy capaz. Y olvidamos que el espíritu que tenemos dentro de nosotros es un espíritu de poder, que es lo que Dios puso en usted y lo que puso en mí. Escucha lo que dice Hechos capítulo 1 versículo número 8. Dice que Jesús le dijo a los discípulos: mire, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Va a venir sobre ustedes un poder especial, y es el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso le dijo Jesús a sus discípulos antes de partir de este mundo. Jesús sabía que los discípulos iban a enfrentar momentos difíciles. Los discípulos tenían una gran misión, como la tenemos todos, y es la misión de llevar el evangelio de Jesucristo. Una misión suya, una misión para mí, la tenían los discípulos y ellos la habían tomado en serio. Pero Jesús sabía que ellos vivirían momentos difíciles y que esos momentos difíciles los podrían llenar de temor. Por eso le dijo a los discípulos: mire, ustedes van a recibir poder. Van a recibir un poder especial cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ese poder que va a venir sobre ustedes les va a ayudar a vencer cualquier temor, cualquier miedo frente a todo lo que van a vivir. En ese entonces, cuando Jesús les había dado esa palabra, el Espíritu Santo de Dios no había llegado. Pero unos días después, esas palabras de Jesús se hicieron realidad. Y los discípulos, mientras estaban reunidos orando en el templo, dice la Biblia que vino el Espíritu Santo de Dios sobre ellos, recibieron un poder especial de parte de Dios y los discípulos fueron cambiados, los discípulos fueron transformados, un poder especial cayó sobre ellos y la debilidad de ellos fue cambiada en poder, la cobardía de ellos fue cambiada en valentía, el miedo de ellos fue cambiado en fortaleza. Lo mismo que Dios quiere hacer contigo hoy. Eso fue lo que pasó con los discípulos el día que el Espíritu Santo de Dios cayó. Y sabe algo, ese Espíritu Santo de Dios que descendió ese día, que descendió sobre los discípulos, es el mismo Espíritu Santo de Dios que está dentro de usted, que está dentro de mí, si usted y yo le abrimos el corazón a Jesús. Por eso el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo número 7, le dice: oye, Timoteo, Dios no te dio espíritu de temor. Dios no te dio espíritu de temor. Dios no te dio espíritu de cobardía. Y eso es lo que Dios, a través de Pablo, en segunda de Timoteo 1:7, le está diciendo a usted y a mí el día de hoy. Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Escucha esto: Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. El espíritu que Dios puso dentro de nosotros es un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. No es espíritu de cobardía, es espíritu de poder. Por esa razón es que usted y yo no debemos tener miedo. Por esa razón es que usted y yo no debemos tener temor. Porque lo que tenemos, escuche esto, lo que usted tiene, lo que yo tengo, es más grande que cualquier problema, es más grande que cualquier dificultad, es más grande que cualquier crisis. Si usted ignora ese poder que tiene en Dios, entonces se va a llenar de miedo. Recuerde eso, mi amiga y mi amigo: si usted ignora ese poder que tiene en Dios, se va a llenar de miedo. Sepa quién es usted en Dios, lo que puede hacer en Dios y lo que Dios tiene para usted. Sepa quién es el Dios que le acompaña. La tercera razón por la cual el temor puede llegar a nuestra vida es porque sentimos que nos sacan, o porque nos vemos obligados a salir de nuestra zona de seguridad o de nuestra zona de comodidad. Esa es una razón por la cual llega el temor a nuestra vida. Mire, muchas veces nosotros estamos cómodos en algún sitio. De pronto no estamos creciendo, estamos estancados, pero cómodos. Y cuando sentimos que nos mueven el piso, entonces eso nos lleva automáticamente a enfrentarnos a cambios. Cada vez que salimos de nuestra zona de comodidad, cada vez que sentimos que nos mueven algo en la vida, eso nos obliga, repito, a cambios. Mire, se lo voy a decir así:
Le mandaron la carta de despido del trabajo. ¿A qué lo obligó eso usted? ¿A cambios? Usted no provocó esos cambios, se vio obligado a hacerlo. Lo sacaron de su zona de comodidad, de su zona de seguridad. De pronto usted está pasando por un divorcio. Le dijeron que no querían más estar con usted y usted se sentía tranquila y segura, y de un momento a otro se sintió con los brazos cruzados y como que insegura. La movieron de su zona de comodidad y eso lo obligó ¿a qué? A realizar cambios. Le dijeron, mire, le vamos a trasladar de sede de la empresa, se tiene que ir a vivir a otro país y las condiciones económicas van a mejorar. Por un lado usted dice, maravilloso, mis condiciones económicas van a mejorar, pero tengo que cambiar de país, conocer nueva gente, nuevos amigos. ¿Cómo será eso? Esos cambios podrían en algún momento traer temor a nuestra vida, temor por lo que vendrá. Repito, un cambio de vida, un cambio de empresa. De pronto, en este momento le está tocando enfrentarse a muchas cosas solo o sola, en el sentido de que ya no tiene a alguien. Porque ese alguien en el que usted confiaba, que le daba seguridad, se fue, le abandonó. Simplemente el Señor lo llamó ante su presencia y usted está viudo, viuda, huérfano, huérfana. Y usted dice, ¿y ahora qué voy a hacer? O de pronto llegó una enfermedad, llegó una quiebra en su empresa, o al contrario, empezó un emprendimiento y empieza a preguntarse cómo me irá a ir. En fin, enfrentamos cambios. Y esos cambios nos podrían llenar de ansiedad, nos podrían llenar de miedo, nos podrían llenar de temor. Las estadísticas hablan que los suicidios crecieron en el 2020 por la pandemia. En los años 1921 y 1930, cuando hubo la depresión económica, también los suicidios crecieron de una manera impresionante. Empresarios que se vieron perdidos económicamente, en la quiebra, se tiraban de edificios, se mataban, se suicidaban. ¿Y sabe por qué lo hacían? Porque se estaban enfrentando a cambios. Los cambios nos podrían llevar al temor, al miedo. Nos podrían llevar a incertidumbre por lo que ha de venir. Y escuche esto, mi amiga y mi amigo. Dios, sabiendo que los cambios pueden traer miedo, que los cambios pueden traer incertidumbre, que los cambios pueden traer ansiedad, que los cambios pueden traer temor. Cuando el pueblo de Israel fue a pasar del desierto a la tierra prometida en la época de Josué, lo primero que Dios hace es llamar a Josué y le dice, mira Josué, ustedes van a pasar al otro lado del río. Ustedes llevan 40 años dándole la vuelta al desierto y ahora cuando ustedes pasen al otro lado del río, la vida les va a cambiar. Ya no van a empezar a darle vuelta al desierto, van a conquistar otras naciones, se van a enfrentar como guerreros, van a vivir como guerreros. En el desierto les caía alimento del cielo, ahora no, las cosas van a cambiar. Y Dios, sabiendo que de pronto ellos podrían llenarse de miedo, de temor, lo primero que le dice a Josué en el capítulo 1, verso 9 es: Josué, te voy a pedir algo, y es que seas valiente, que seas fuerte, que no te desanimes, que no tengas miedo. Y escuche esto, porque esto es lo que quiero que se quede con usted también hoy. Le dice Dios a Josué: porque yo soy tu Dios y yo te ayudaré por donde quiera que vayas. Porque yo soy tu Dios y yo te ayudaré por donde quiera que vayas. Josué capítulo 1, versículo número 9. Mire, mi amiga y mi amigo, usted y yo, al igual que el pueblo de Dios, usted y yo, al igual que muchas personas en este mundo, usted y yo, al igual que muchos a lo largo de la historia, enfrentamos cambios en nuestra vida, cambios que nos podrían llenar de temor. Puede que los esté experimentando el día de hoy. Pero lo que quiero decirle en esta mañana, en esta transmisión, es lo siguiente. Frente a todos los desafíos que la vida le ponga por delante, Dios le da una palabra hoy, y es: no tengas miedo, porque donde quiera que vayas, yo estaré contigo. No tengas miedo, porque donde quiera que vayas, yo estaré contigo. Esta es una palabra hermosa, hermosa. Si está enfrentando cambios, Dios dice: yo estoy contigo y yo te voy a acompañar en donde quiera que vayas. Si alguien le abandonó y ha tenido que enfrentar una situación de divorcio o separación, hoy Dios le dice:
No tengas miedo, no tengas temor, porque donde quiera que vayas yo voy a estar contigo. Si de pronto esa persona que le daba seguridad, Dios se la llevó, murió, falleció, algo sucedió con esa persona y está usted viviendo un duelo, un dolor grande en su corazón, no sabe qué hacer. Hoy Dios te dice lo de Josué 1:9, no temas, no te angusties, porque donde quiera que vayas, yo estaré contigo. Yo estaré contigo, yo estaré contigo. Si lo sacaron del trabajo y usted no sabe el por qué, una causa injusta, Dios hoy le dice, tranquilo, no tengas miedo. Donde quiera que vayas, yo estaré contigo. Y voy a decir algo, mi amiga y mi amigo, voy a decir algo que suena fuerte, pero alguien en este momento sé que necesita esa palabra. Puede que usted hoy, o algunos de los que nos están escuchando, puede que algunas personas, alguien en especial hoy, esté escuchando esta transmisión y esté pasando, como dice la palabra en el Salmo 23, por un valle de sombra de muerte, que sabe que ya le quedan los últimos días, que sabe que ya no solo el médico le ha dicho que no hay nada que hacer, sino que ya sabe, ya siente en su espíritu, como lo sentía Pablo, que llegó el momento de partir, que llegó el momento de enfrentarse a Dios, que llegó el momento de partir de este mundo. Si usted sabe que está viviendo ese momento, que está pasando, como dice el Salmo 23, por valle de sombra de muerte, y siente que el temor, que la ansiedad se quiere apoderar de usted, siente que hay miedo, siente que como que a qué se va a enfrentar le trae ansiedad a su vida. Hoy hay una palabra de Dios para ti. Hay una palabra de Dios en Josué capítulo 1 verso 9, y es que Dios va a estar contigo en donde quiera que vayas, aún en medio de ese valle de sombra de muerte, porque Él está con nosotros y no temeremos mal alguno. Si esa es la situación de alguien que nos está escuchando hoy, el apóstol Pablo decía que él podía estar tranquilo. Él sabía que iba a partir con el Señor, pero él sabía que ya había terminado la carrera, que había guardado la fe y que por eso Dios le tenía preparado el premio. Si esa es la situación suya el día de hoy y se llena de ansiedad por esa situación, hoy reciba esa palabra. Hoy dígale: Señor, hoy me entrego delante de ti y sé que tú estás conmigo en medio de este valle de sombra de muerte. Dios está con nosotros frente a cualquier situación, frente a cualquier cambio que estemos viviendo, frente a cualquier adversidad que estemos viviendo. Dios está contigo. Conocer esa verdad, mi amiga y mi amigo, nos ayuda a enfrentar el temor cuando vienen cambios a nuestra vida. Y la cuarta razón por la cual llega el temor es porque muchas veces pensamos, escuche esto, que Dios está demorando mucho. Oramos a Dios por una respuesta, pero como que vemos que la respuesta no llega, pensamos que Dios se demora. Y cuando sentimos que como que Dios no nos escucha, cuando sentimos que la respuesta no llega, entonces el temor empieza a golpear a nuestro corazón, el temor empieza a golpear a nuestra mente, y cuando le abrimos la puerta, empezamos a dudar de las promesas de Dios. Y lo primero que empezamos a hacer es a decir: voy a dejar de orar. ¿Para qué oro? No hay razón de ser. Llevo tanto tiempo orando y no sucede nada. Mejor voy a hacer las cosas a mi manera. Mejor voy a hacer lo que pienso. Y empezamos a movernos a nuestra manera, sin esperar en Dios. Tomamos medidas desesperadas. Luego nos equivocamos. Y esa equivocación se convierte en un círculo vicioso donde nos va hundiendo más y más en medio del temor, en medio de la adversidad. Nos empezamos a alejar de Dios. Y todo empezó cuando usted y yo le abrimos la puerta al temor. El temor nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Mire, Abraham en una ocasión le dijo a Dios: Dios,
hace muchos años me prometiste un hijo. Y le dice Abraham a Dios: Dios, ¿cuándo? ¿Para cuándo, Dios? Ya Abraham estaba desesperado. Dios le había prometido años atrás: te voy a dar un hijo y te voy a dar y de ese hijo voy a hacer una gran nación, y con ese hijo voy a bendecir tu vida y todas las familias de la tierra. Y Dios lo prosperó, le dio tierra, le dio muchas cosas a Abraham. Y Dios le abrió todas las puertas a él, pero el hijo nada que llegaba. Hasta que Abraham le dice a Dios: Dios, tú me has prosperado mucho, me has hecho muy rico, pero tu promesa, la verdadera promesa y de la que estoy aferrado, esa que ibas a hacer de mí una nación grande, que me ibas a dar un hijo. Pero Dios, el hijo todavía no llega. Y el que va a heredar todo, el que va a heredar la bendición, es mi siervo. Es un trabajador, no un hijo. Dios, ¿para cuándo el hijo? ¿Para cuándo Dios? Y Dios, para impedir que el miedo se apoderara de Abraham, Dios, para impedir que Abraham tomara decisiones equivocadas, le dice a Abraham en el capítulo 15, versículo número 1: Abraham, no temas. Abraham, no temas. Yo soy tu Dios. Yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Génesis capítulo 15, versículo número 1. No temas, fue la palabra de Dios para Abraham. Cuando el temor, cuando la duda quieran tocar a su puerta, porque la sanidad no llega, porque la provisión no llega, porque la respuesta no llega, recuerde esas palabras de Dios para Abraham: no tengas miedo, no temas. ¿Y sabe por qué no debemos temer? Por lo mismo que Dios le dijo a Abraham: porque yo soy tu escudo. ¿Sabe qué hace un escudo? Un escudo va por delante y un escudo protege. Y eso es lo que le dijo Dios a Abraham: tranquilo, Abraham, yo estoy por delante, yo voy por delante, yo te estoy protegiendo, Abraham. Pero me encanta esto que Dios le dice a Abraham. Le dice: tranquilo, Abraham, porque lo que tengo preparado para ti es grande, muy grande. Le dice: tu galardón, tu premio es grande, muy grande. No le abra la puerta al temor por el hecho de que la respuesta a su necesidad se esté demorando. Mire, mi amiga y mi amigo, el temor es un enemigo peligroso que nos detiene. El temor es un enemigo peligroso que nos roba bendiciones, que nos impide alcanzar el potencial que Dios tiene para nosotros. El temor es un enemigo que nos hace dudar de las promesas de Dios. Pero ¿sabe algo? Usted y yo tenemos el poder en Dios para poder vencerlo. 4 razones por las cuales llega el temor. Pero también hoy hemos compartido 4 promesas, 4 palabras de Dios para poder vencerlo. Yo quiero invitarle para que en los siguientes minutos hagamos juntos una oración a Dios. Oremos a Dios, hablemos con Él y dígale hoy al Señor. Yo le invito que allí cierre sus ojos unos instantes y dígale: Señor, mira, la verdad me he llenado de temor últimamente, porque la respuesta a mi oración no llega, porque he dejado de orar, porque he dejado, Señor, de conectarme contigo, porque no te reconozco en medio de los problemas, porque he permitido que mi fe se debilite. Pero dígale hoy: Señor, perdóname, Dios, perdóname. Hoy necesito de ti, Dios del cielo. Dígale: Señor, hoy recibo una verdad y hoy oro bajo una convicción. Y es que el espíritu que hay dentro de mí, el espíritu que tú pusiste dentro de mí, no es un espíritu de cobardía, sino que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Espíritu de poder es lo que hay dentro de mí. Hoy haga una oración a Dios. Si usted aún no ha hecho una oración por Cristo, yo le invito para que usted repita esta corta oración conmigo. Dígale: Jesús, hoy reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tu sangre derramada en la cruz me limpia de todo pecado. Hoy, Jesús, abro mi corazón
Te pido que entres a mi vida y haz de mí, por favor, la persona que tú quieres que yo sea. Dígale gracias, Cristo Jesús, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias por reconciliarme con el Padre y gracias por darme una nueva vida contigo. Dígale, Cristo, gracias porque en ti soy más que vencedor. Señor, hoy oro por cada amigo, cada amiga que se conecta con nosotros. Mira aquellos, Señor, que últimamente se han dejado llevar del miedo, del temor, de la ansiedad y de la preocupación. Hoy llevamos delante de ti todo aquello, Señor, que no nos deja avanzar. Y tomamos de ti tus promesas. Las creemos y decidimos vivirlas el día de hoy. Caminar en ellas, Señor. Y hoy hacemos una oración de compromiso contigo y es que no vamos a permitir que el miedo nos robe tu bendición. No vamos a impedir que el miedo nos impida alcanzar todo el potencial que tú has puesto dentro de nosotros. Bendice, Dios, a cada persona que se conecta, a ellos y sus familias. Cada petición de todos los que nos han escrito la llevamos delante de ti. Creemos que tú eres el Dios que sana, que provees, que restaura, que trae vida. Gracias porque en tu tiempo traerá la respuesta a cada necesidad, Dios. Bendice a cada oyente, cada amigo, cada amiga que se conecta y a cada persona que forma parte de esta red de intercesores. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. A ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en esta transmisión, en este encuentro dominical. Recuerde, todos los días a las 7 de la noche, en punto hora de Colombia, compartimos un devocional de crecimiento espiritual y personal. Todos los días a las 10 de la mañana oramos por usted en vivo, por usted y por su familia, y hay una red de intercesores que está orando por usted. Conéctese con nosotros en una oración en vivo a las 10 de la mañana. Y recuerde que el libro diario de un vencedor, no se quede sin leerlo. Piense en alguien a quien regalarle este libro. Mire, es un buen regalo. Este es un regalo transformador. Créalo que sí. 60 acciones transformadoras, viene para leerlo en 60 días, viene para hacer talleres cada libro, cada capítulo. Son 60 capítulos en total, pero son muy cortos. Es un plan de acción que le invita a conectarse con Dios. Es un buen libro, créalo que sí. Está en Amazon. Si vive por fuera de Colombia, si usted no está en Colombia, lo puede comprar por Amazon. Versión Kindle, digital para descargar en el celular. Física, donde Amazon lo imprime y se lo envía a cualquier lugar del mundo. En Amazon lo puede conseguir si vive por fuera de Colombia. En Colombia lo puede conseguir a través de www.rodrigoriaño.com, www.devocionalesenlinea.org. Por favor, lea la política de envíos. Lea la política de envíos de la página web de Colombia. A ustedes, amigas y amigos, gracias por conectarse, por estar con nosotros. Un gran abrazo, que Dios les bendiga. Y de nuevo, gracias por hacer parte de esta gran familia. Se les ama. Bendiciones para todos.